A Margaret siempre le gustó el silencio de la mañana. Era en esos momentos, cuando los primeros rayos del sol tocaban el cristal de la ventana de su acogedora casa de Maple Street, cuando sentía una paz especial. 20 años. Durante 20 años se había despertado junto a George, y cada mañana su corazón se había llenado de calidez al ver su rostro. Esta mañana, todo era como de costumbre. Margaret estaba de pie junto a los fogones, removiendo la avena de canela y manzana favorita de George. El aroma del café llenaba la cocina, mezclándose con el olor de las tostadas recién horneadas. «Buenos días, cariño», dijo una voz familiar, y George apareció en la puerta de la cocina, ya vestido con su traje azul marino. Margaret sonrió, pero algo en su voz le pareció extraño. ¿Quizá demasiado formal? Desechó la idea. «Buenos días, mi amor. Siéntate, el desayuno está casi listo». George se sentó a la mesa y abrió el periódico. Solía besarla en la mejilla antes del desayuno. ¿Cuándo había cambiado? Margaret no lo recordaba. «Hoy tengo un gran día», le dijo, poniéndole el plato delante. «Tengo una presentación para un nuevo proyecto. Probablemente trabajaré hasta tarde». George se tensó ligeramente. «¿Ah, sí? ¿Otra vez el trabajo es lo primero? ¿Qué quieres decir?» Margaret sintió que algo frío le tocaba el corazón. «Nada, solo que...» Hizo una pausa. «Últimamente no paras de trabajar». Margaret se sentó frente a él. «Es un proyecto importante, ¿sabes? Mi ascenso depende de ello, por supuesto», respondió él, sin apartar los ojos del periódico. «Tu carrera siempre ha sido lo primero». Había una amargura en su voz que antes no existía. Margaret sintió que se le quitaba el apetito. «George, ¿qué pasa? Últimamente estás... diferente». Por fin dejó el periódico y la miró a los ojos. Por un momento, Margaret creyó ver algo parecido a la culpabilidad en sus ojos, pero solo duró un segundo. «No pasa nada, cariño, solo estoy cansado. Mucho trabajo en la oficina». Terminó rápidamente su café y se levantó de la mesa. «Tengo que irme. Tengo una reunión importante con un cliente. Pero si apenas has comido nada, no tengo hambre». La besó rápidamente en la mejilla, pero le pareció un beso de otra persona. «No me esperes hasta la cena, podría llegar tarde». Margaret lo vio salir rápidamente de la cocina. El sonido de sus pasos, el chasquido de la puerta, todo le resultaba tan familiar y, sin embargo, tan lejano. Se acercó a la ventana y lo vio entrar en el coche. Antes siempre se despedía de ella con la mano. Hoy se ha marchado sin más. El silencio en la casa se hizo de repente opresivo. Margaret recogió lentamente la mesa y lavó mecánicamente los platos. Su mente volvió a los pequeños cambios en el comportamiento de George, camisas nuevas que no había comprado, regresos tardíos del trabajo, extrañas llamadas telefónicas que contestaba en un susurro. «Es solo trabajo», se susurró a sí misma. Todo el mundo pasa por periodos difíciles, pero en el fondo sentía que algo iba mal. Algo había cambiado en su apacible vida, y eso la asustaba más de lo que podía admitir. Al mirar el reloj, Margaret se dio cuenta de que iba a llegar tarde al trabajo. Recogió rápidamente sus cosas, pero antes de salir se detuvo un momento en la fotografía que colgaba en el pasillo. Les mostraba a ella y a George, jóvenes y felices, en la puerta de su nueva casa. El amor brilla en los ojos de ella, y la promesa de eternidad en los de él. «¿Qué nos ha pasado, George?», susurró, tocando la fotografía con la punta de los dedos. Al cerrar la puerta, Margaret intentó convencerse de que todo iría mejor, pero por primera vez en sus 20 años juntos, no estaba segura de querer saber la verdad sobre lo que ocurría en su aparentemente perfecto matrimonio. Margaret no había planeado volver pronto a casa. Había cancelado inesperadamente una importante reunión con unos inversores y decidió darle una sorpresa a George. Tal vez podrían pasar la tarde juntos como solían hacer. Cuando aparcó el coche fuera de la casa, se dio cuenta de que la luz del dormitorio estaba encendida, a pesar de que solo eran las 4. Era extraño. George no solía llegar tan temprano del trabajo. «¿George?», llamó al abrir la puerta. «¿Estás en casa?». Silencio, pero pudo oír movimiento en el piso de arriba. «¿Cariño?». De repente se oyó un ruido sordo en el piso de arriba, como si se hubiera caído algo, seguido de pasos rápidos. La voz de George sonaba tensa. Estoy en la ducha».
Margaret se quedó helada al final de la escalera. Algo iba mal. Podía oír claramente el agua que corría en el cuarto de baño, pero procedía del piso inferior. Su corazón latió más deprisa. «Voy a preparar la cena», dijo, intentando mantener la calma. Al pasar por el salón, vio una botella de vino sin terminar en la mesita. 2 copas, una con restos de pintalabios. Margaret nunca se había pintado los labios de ese color. Todo en la cocina parecía casi como de costumbre, pero... Recogió una servilleta arrugada del suelo. De ella emanaba un aroma de perfume desconocido, dulce, con toques de vainilla. Volvieron a oírse pasos en el piso de arriba, seguidos del sonido de la puerta al abrirse. «¿Margaret?» George bajó las escaleras, con el pelo húmedo. «Hoy has llegado pronto a casa». Se dio la vuelta, sosteniendo una servilleta. «La reunión se canceló. Pensé en darte una sorpresa». «Oh, eso es genial». Intentó sonreír, pero sus ojos delataban ansiedad. «Hoy estaba trabajando en casa. Tenía mucho papeleo que revisar». Margaret asintió. «¿Por eso abriste el vino?» «Oh, eso es...» Se quedó un momento confuso. «Sí, me estaba relajando un poco después del trabajo. ¿Con 2 copas?» George se acercó. «Cariño, ¿qué quieres decir?» «Nada». Dejó la servilleta sobre la mesa. Solo preguntaba. «Por cierto, ¿quién ha venido?» «No ha venido nadie». «¿En serio?» Margaret cogió el vaso con los restos de carmín. «¿De quién es?» George se quedó inmóvil un momento y luego contestó rápidamente. «Oh, es...» Thomas vino con su nueva novia. Querían enseñarme un proyecto de casa que estoy desarrollando para ellos. ¿Thomas?» Margaret enarcó una ceja. ¿El mismo Thomas que está de viaje de negocios en Europa? Vio que la cara de su marido cambiaba. Abrió la boca para decir algo, pero no le salió ninguna palabra. «Margaret, yo...» «No». Levantó la mano. «No más mentiras». Caminó lentamente hacia la ventana. Estaba oscureciendo y las primeras gotas de lluvia golpeaban el cristal. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Lo peor no es que me mientas. Lo peor es que lo haces tan a la ligera, como si no te importara que descubra la verdad. Lo has entendido todo mal». Se acercó George. «Esto es una reunión de trabajo, solo... ¿Con quién?» Se dio la vuelta bruscamente. «¿Con quién estabas?» «No importa. No ha pasado nada». Margaret sonrió amargamente. 20 años, George. 20 años estudiando cada uno de tus tonos, cada uno de tus gestos. ¿Crees que no sé cuándo mientes?» Él bajó los ojos. «Margaret, escucha». «No». Ella negó con la cabeza. «Hoy no quiero escuchar nada. Estoy cansada. Me voy al dormitorio». «¿Pedimos algo para cenar?» «¿Y hablamos?» «No tengo hambre», respondió ella con las mismas palabras que él había dicho por la mañana. Margaret podía sentir sus ojos clavados en ella mientras subía las escaleras. Cuando entró en el dormitorio, enseguida se dio cuenta de que la cama estaba hecha de forma diferente a como ella la hacía siempre. Había una larga cabellera rubia sobre la almohada. Margaret era morena. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo que le temblaban las manos. Miles de pensamientos pasaban por su mente, pero uno era el más claro. Quienquiera que fuese, se habían conocido en su casa, en su dormitorio, sobre su cama. El teléfono vibró. Un mensaje de Laura. «Hola, colega. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Podemos quedar mañana para tomar un café?» Margaret se quedó mirando la pantalla largo rato. Laura. Su mejor amiga llevaba semanas comportándose de forma extraña, cancelando reuniones, evitando conversaciones largas. Y ahora, al ver este mensaje, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «No», susurró. «No, esto no». Pero en el fondo ya lo sabía. Todos los detalles empezaban a encajar, y era una imagen horrible. La oficina recibió a Margaret con el habitual zumbido de voces y chasquidos de teclados. Después de una noche en vela, la cabeza le daba vueltas y sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche anterior. Automáticamente encendió el ordenador, intentando concentrarse en su trabajo. Margaret. Una voz familiar la hizo estremecerse. Laura estaba en la puerta de su despacho con 2 tazas de café en la mano.
Te he traído tu favorito, un café con leche y caramelo. Margaret miró a su amiga con atención. ¿Cuánto hacía que conocía a Laura? ¿15 años? ¿O más? Se habían conocido cuando ambas trabajaban para otra empresa. Laura siempre había estado a su lado, en su boda con George, en proyectos difíciles, en momentos de alegría y de tristeza. Gracias. Margaret forzó una sonrisa. Eres muy considerada, como siempre. Laura se sentó en el borde de la mesa. ¿Cómo van las cosas por casa? Hacía mucho tiempo que no hablábamos de asuntos personales. Margaret sintió que el corazón le daba un vuelco. Había una nota extraña en la voz de su amiga, algo entre culpa y curiosidad. Lo de siempre, respondió, observando atentamente la reacción de Laura. George está trabajando mucho. Yo también he trabajado mucho. Ah, sí. Laura desvió la mirada. Trabajo, trabajo. ¿Sabes? A veces necesitas pasar más tiempo con tu familia. Margaret agarró su taza con más fuerza. ¿Qué quieres decir? Nada en particular, respondió Laura rápidamente. Es que los hombres necesitan atención. Pasan tanto tiempo en la oficina. Igual que George ayer, pensó Margaret, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. ¿Y cómo estás tú? Preguntó, tratando de mantener su voz casual. Hacía tiempo que no hablaba de su vida privada. Laura se inquietó de repente. Oh, nada interesante. Ya sabes, tengo que irme. Tengo una reunión con un cliente. Pero si acabas de llegar... Es urgente. Laura ya se dirigía a la puerta. Luego hablamos. Margaret la vio marchar, fijándose en nuevos detalles. Un caro reloj de marca en la muñeca. Laura nunca podría permitirse uno. Un nuevo peinado, sin duda de un estilista caro. Perfume, el mismo que había olido ayer en su casa. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una vieja foto de las vacaciones que habían pasado juntos hacía 3 años. Los tres. Ella, George y Laura. Ahora podía ver cosas que no había notado antes. La forma en que Laura miraba a George, la forma en que estaba demasiado cerca de él. El teléfono vibró. Un mensaje de George. Hoy llegaré tarde. Tengo una reunión importante con un cliente. 1 minuto después, otro mensaje de Laura. Lo siento, hoy no podré comer contigo. Es una emergencia. Margaret colgó el teléfono con la pantalla hacia abajo. Su mejor amiga y su marido ni siquiera habían intentado ocultar su conexión. Quizás estaban tan seguros de su ingenuidad, o simplemente no les importaba. Margot, los documentos para tu firma. La secretaria le puso delante un montón de papeles. Sí, claro, respondió ella mecánicamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Todo el día transcurrió como un torbellino. Firmó documentos, contestó llamadas, celebró reuniones, todo automáticamente, como si se observara a sí misma desde la barrera. Y en su cabeza daban vueltas los recuerdos. Cenas juntos, vacaciones, cumpleaños. ¿Cuánto había de falso en esos momentos? Por la noche, sentada en la casa vacía, Margaret sacó un álbum de fotos. Hojeando las páginas, le pareció revivir cada momento, pero ahora lo veía todo con otros ojos. Cada foto de Laura le devolvía el amargo sabor de la traición. Vale, susurró, cerrando el álbum. Si tú juegas a este juego, yo también jugaré, pero con mis reglas. Se acercó a la ventana. Afuera ya estaba oscuro y las ventanas de los vecinos estaban iluminadas con una luz cálida. En algún lugar, la gente estaba cenando con sus familias, viendo la televisión, hablando de su día. Y ella se quedó sola en la oscuridad, sintiendo que un plan nacía en su corazón. La mañana comenzó con la rutina habitual, pero hoy todo parecía diferente. Margaret estaba preparando automáticamente el desayuno cuando oyó abrirse la puerta principal. El cartero estaba en el umbral con un montón de sobres. «Buenos días, señora Wilson», saludó mientras le tendía el correo. Entre las facturas y los folletos publicitarios, vio un sencillo sobre blanco sin remitente. Solo su nombre, impreso en el ordenador. «¿Qué es esto?», murmuró abriendo el sobre. Dentro había un trozo de papel con un breve mensaje. «Estimada señora Wilson, creo que tiene derecho a saberlo. Su marido y su mejor amiga salen juntos desde hace 6 meses. Se ven todos los martes y jueves cuando usted está en el trabajo.
normalmente en su casa o en el Hotel Riverside, a las afueras de la ciudad. La semana pasada les vi almorzando juntos en el restaurante de Marco. Le regaló un reloj Cartier de oro. Si no me crees, comprueba los recibos de su tarjeta de crédito del último mes. Siento tener que decirle esto, pero no puedo callarme más. Me importa. Margaret leyó la nota 3 veces, sintiendo que le temblaban las manos. 6 meses. Recordó cómo hacía unos 6 meses George había empezado a quedarse en el trabajo más a menudo. Cómo Laura había empezado de repente a rechazar sus tradicionales reuniones de los sábados. ¿Margaret? La voz de George la sacó de sus pensamientos. «Estás pálida. ¿Estás bien?» Se guardó rápidamente la carta en el bolsillo de la bata. «Sí, solo cansada. Mucho trabajo últimamente. Tal vez deberías tomarte un tiempo libre», dijo él, sonando esperanzado. «¿Descansarás un poco? ¿Para que puedas salir conmigo?», pensó ella, pero lo dijo en voz alta. «No, ahora no puedo. Es un proyecto importante». Durante el desayuno, George le contó algo sobre un nuevo cliente, pero Margaret apenas escuchó. Miraba sus manos, las mismas manos que probablemente habían acariciado ayer a su mejor amiga. En sus labios, los mismos labios que habían besado a Laura. «Por cierto», dijo de repente, «hoy tengo una reunión importante. No esperes a la cena». «Jueves», recordó las palabras de la carta. «De acuerdo», respondió Margaret con calma. «Yo también tengo mucho trabajo que hacer». Cuando George se fue, ella subió directamente a su dormitorio. En el cajón de la cómoda, bajo un montón de jerseys, había extractos bancarios. Empezó a hojear las páginas hasta que encontró lo que buscaba. Un recibo de una joyería por una cantidad que le hizo robar, y la fecha era de hacía exactamente una semana. Margaret se sentó en el borde de la cama, sintiendo que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. La llamada anónima decía la verdad. Todos los detalles coincidían. Cogió el teléfono y marcó el número de su asistenta. «¿Kate?» «Kate, buenos días. Necesito su ayuda. Encuéntrame el número de un buen detective privado». «Sí, es confidencial». 1 hora más tarde, estaba sentada en un pequeño despacho a las afueras de la ciudad. Mike Donovan, un investigador privado con 20 años de experiencia, escuchaba atentamente su historia. «Quiero saberlo todo», dijo Margaret cuando hubo terminado su relato. «¿Cuándo se ven? ¿Dónde? ¿Cuánto dura? Necesito pruebas. ¿Fotos? ¿Vídeos?», preguntó Donovan. «Todo», respondió ella con firmeza. «Y una cosa más. Nadie puede saber nada de esta investigación». «Por supuesto, señora Wilson. La confidencialidad es nuestra máxima prioridad». Mientras Margaret volvía a la oficina, se sentía extrañamente tranquila. Por primera vez en días, no se sentía impotente. Ahora tenía un plan. Una luz roja parpadeó en su escritorio. Un mensaje de Laura. «Hola, ¿quieres que comamos juntas? Hace tiempo que no hablamos». Margaret se quedó mirando la pantalla. Luego, escribió lentamente una respuesta. «Lo siento, hoy no puedo. Tengo una reunión importante con un cliente». Se reclinó en la silla, recordando todas las veces que había oído a Laura y George decir las mismas palabras. Ahora estaba utilizando sus propias mentiras contra ellos. El teléfono volvió a vibrar, un mensaje del detective. «Iniciada la vigilancia. El primer informe será mañana». Margaret miró por la ventana. Empezaba a llover fuera. Las gotas resbalaban por el cristal, creando intrincados dibujos. Antes le encantaban los días así, cuando podía envolverse en una manta, beber té caliente y leer un libro, acurrucada con George. Ahora todo parecía un sueño lejano. «¿Por qué?», susurró, tocando el frío cristal. «¿Por qué me haces esto?». Pero no hubo respuesta. Solo la lluvia seguía golpeando la ventana, como si intentara contar su historia. Una historia de traición, dolor y futura venganza. Margaret estaba sentada en su coche, aparcado frente al Hotel Riverside. Eran las 5 de la tarde de un jueves. El primer informe del detective confirmó la información de la carta anónima. Todos los jueves George venía aquí. «Número 312», susurró, recordando las palabras de Donovan. Siempre el mismo número. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje del detective con una foto. Mostraba a Laura entrando en el hotel por una entrada lateral.
Margaret sintió náuseas en la garganta. Confirmado. Ambos sujetos están en su lugar. Vigilancia continua. Margaret sacó de su bolso un sobre con las fotos anteriores. George y Laura en un restaurante, cogidos de la mano. Laura saliendo del coche de él cerca de un centro comercial, besándose en un parque, pensando que nadie les está mirando. ¿Señora Wilson? La voz de Donovan en el auricular interrumpió sus pensamientos. Han pedido servicio de habitaciones. Parece que piensan quedarse un rato. Gracias, Mike. Sigue vigilando. Arrancó el motor y se dirigió a casa. Ya tenía un plan en la cabeza. Mañana se tomaría una semana libre, aparentemente porque tenía demasiado trabajo. George estaría encantado, más oportunidades de conocer a su amante. Y ella, en casa, Margaret sacó su portátil y abrió la carpeta que le había enviado el detective. No solo había fotos, sino también un informe detallado de sus encuentros, conversaciones escuchadas y recibos de restaurantes y hoteles. El 23 de septiembre, los sujetos se encontraron en el restaurante U Marco. El hombre le dio un reloj a la mujer. La conversación versó sobre su futuro. Margaret sonrió amargamente. ¿Su futuro y el futuro de ella? 20 años de matrimonio, cientos de recuerdos compartidos, miles de planes. Todo se convirtió en una mentira. El teléfono volvió a vibrar. Han salido del hotel, enviando una foto. En la nueva imagen, Laura se arreglaba el pelo frente al espejo del vestíbulo del hotel. El mismo reloj Cartier brillaba en su muñeca. «Perra», susurró Margaret, sintiendo que la ira llenaba su ser. Fue al bar y se sirvió un whisky. Hubo un tiempo en que Laura y ella podían hablar durante horas, compartir secretos, apoyarse mutuamente. Y ahora, de repente, la llave sonó en la puerta principal. George volvía a casa. Margaret cerró rápidamente el portátil y puso cara de circunstancias. «¿Cariño? ¿Ya estás en casa?» Sonaba sorprendido. «Sí, decidí salir temprano. Me dolía la cabeza». Se acercó y ella pudo oler el perfume de Laura. «Quizá deberías tomarte un tiempo libre», dijo, sonando preocupado y enfermizo. «Últimamente estás muy tensa. ¿Sabes qué?» Lo miró directamente a los ojos. «Tienes razón. Voy a tomarme una semana libre». «¿De verdad?» No pudo ocultar su alegría. «¡Qué bien! ¿Podemos ir juntos a algún sitio?» «No», le interrumpió ella. «Solo quiero quedarme en casa, descansar, cuidarme. Lo que tú digas, cariño». Le dio un beso en la mejilla y se fue a la ducha. Margaret sacó su teléfono y envió un mensaje al detective. «A partir de mañana vamos a empezar la vigilancia a las 24 horas. Quiero saber todos sus movimientos». La respuesta llegó casi al instante. «Entendido. Habrá hombres de guardia». A la mañana siguiente, cuando George se fue a trabajar, Margaret se sentó ante el ordenador y abrió el correo electrónico. Había un mensaje del abogado que había contratado en secreto. «Estimada S.R.A. Wilson, le envío documentos relativos a un posible divorcio. Dadas las pruebas de adulterio, tiene muchas posibilidades de obtener condiciones favorables en el reparto de bienes. También adjunto información sobre sus derechos a una casa común». Leyó detenidamente cada documento y tomó notas. Luego abrió su agenda y empezó a escribir su plan de acción. Cada paso tenía que estar cuidadosamente pensado. El teléfono volvió a sonar. Un nuevo mensaje del detective con una foto. Esta vez, George y Laura estaban desayunando en una cafetería cercana a su oficina. Pidieron una tortilla y café. Hablan de planes para el fin de semana. Él sugiere que salgamos de la ciudad. Margaret sonrió. Marcó el jueves siguiente con un rotulador rojo en su calendario. Sería su última reunión en el Hotel Riverside. Se aseguraría de ello. «Empieza el juego», susurró, cerrando la agenda. «Y esta vez, yo pongo las reglas». La cafetería de la oficina estaba casi vacía cuando Margaret vio a Laura en su mesa habitual. Una semana de vigilancia había aportado suficientes pruebas, y ahora era el momento de la primera parte de su plan. «Hola, colega», la saludó Laura. «Ya he pedido tu ensalada favorita». Margaret se acercó lentamente a la mesa, observando cada detalle. El nuevo y caro traje de su amiga, el mismo reloj en su muñeca, el tic nervioso de sus dedos. «Gracias»,
Se sentó frente a él. «¿Qué tal estás? Hace mucho que no hablamos». «Oh, todo va genial», sonrió Laura. «Sabes, últimamente me siento muy bien, como si tuviera 10 años menos». «Por supuesto», pensó Margaret. «La traición te mantiene joven». «¿Y cómo va tu vida personal?», preguntó, observando la reacción de su amiga. «¿Ha aparecido alguien especial?». Laura tosió, atragantándose con su café. «¿Qué? No, ya sabes. Después del divorcio, no tengo prisa por empezar una nueva relación». «¿En serio?». Margaret sacó su teléfono. «¿Y esto quién es?». Mostró una foto de Laura besando a George en el parque. La cara de su amiga palideció al instante. «Yo... no es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar, Laura?». La voz de Margaret se mantuvo tranquila. «¿Que mi mejor amiga y mi marido llevan 6 meses engañándome? ¿Que se reúnen en mi casa? ¿Que llevas un reloj de $10,000 que él te compró con nuestro dinero común?». «Margaret, escucha». Laura intentó cogerle la mano, pero ella la apartó. «No, escúchame tú. 20 años, Laura. 20 años pensando que eras mi mejor amiga. Estuviste ahí cuando murió mi madre. Sostuviste mi mano cuando perdí a mi bebé. ¿Cómo pudiste?». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Laura. «Simplemente sucedió. No era nuestra intención. Era tan atento, tan cariñoso». «¿Y yo?». Margaret se inclinó más hacia ella. «¿He sido una mala amiga? ¿No le apoyé lo suficiente? ¿Qué hice para merecer este cuchillo en mi espalda? Siempre estás trabajando», susurró Laura. «Y se sentía solo». Margaret rió amargamente. «¿Y decidiste consolarlo? ¿En mi cama?». «Nos queremos», soltó de pronto Laura. «Esto no es solo una aventura». Margaret sintió que algo se rompía en su interior. Se levantó lentamente. «¿Sabes qué es peor, Laura? No es que me hayas traicionado. Es que ni siquiera te sientes culpable. Estás aquí sentada, llevando regalos de mi marido y hablándome de amor. ¿Qué vas a hacer?». La voz de Laura sonaba temerosa. «Oh, no te preocupes», sonrió Margaret. «No haré una escena. No gritaré ni romperé ningún plato. Solo quiero que sepas que lo sé todo, y tu pequeño cuento de hadas terminará pronto». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Laura temblando sobre su café a medio terminar. En el pasillo, Margaret sacó su teléfono y envió un mensaje al detective. «La primera parte del plan está completa. Prepáralo todo para el jueves». Por la noche, cuando George volvió a casa, ella le saludó con una sonrisa. «¿Qué tal el día, cariño?». «Ha ido bien», parecía tenso. «¿Y cómo estás tú? ¿Estás descansando?». «Oh, sí». Se acercó y le besó en la mejilla, sintiendo el familiar aroma del perfume de Laura. «Tengo la sensación de que esta va a ser una semana muy interesante». George sonrió nervioso y se fue a la ducha. Margaret lo vio irse, sabiendo que ahora estaba escribiendo un mensaje a Laura, advirtiéndole del peligro. Pero ya era demasiado tarde. El juego había comenzado y ya no había forma de detenerlo. Margaret se levantó temprano, a pesar de ser su día de fiesta. La casa estaba en silencio. George había salido para una importante reunión con un cliente. Ella sabía que en realidad había quedado con Laura en una cafetería para hablar de su conversación en la cantina de la oficina. Hoy era un día importante. Margaret abrió la caja fuerte de su despacho y sacó una carpeta con documentos. Había hecho muchas cosas en la última semana. Retirar la mitad del dinero de la cuenta común. Hacer copias de todos los documentos importantes. Contrató al mejor abogado de divorcios de la ciudad. Instaló cámaras ocultas en la casa. Reunió todas las pruebas de la aventura. Su teléfono vibró. Un mensaje de un detective. Los sujetos se reunieron en el café Morning Star. Parecen preocupados. Margaret se puso los auriculares y encendió la grabación. Ella lo sabe todo. La voz de Laura temblaba. «Me enseñó nuestras fotos». «Cálmate», dijo George en voz baja. «Quizás sea lo mejor. Llevo mucho tiempo queriendo decírselo». «¿Decirle qué? ¿Que la dejas por mí? ¿No era eso lo que queríamos?». Margaret apagó la grabación. Tenía la garganta seca. Se acercó a la ventana y miró el cuidado jardín que ella y George habían creado juntos. Cada flor, cada arbusto, todo le recordaba su vida juntos. El timbre interrumpió sus pensamientos. Un mensajero estaba en la puerta.
Señora Wilson, documentos del bufete Brown and Partners. Firmó el recibo y cogió el grueso sobre. Dentro estaban todos los documentos necesarios para el divorcio, incluida una descripción detallada de los bienes comunes. Estimada S.R.A. Wilson, dadas las pruebas de adulterio que ha aportado, tiene derecho a 70% de la propiedad conjunta. Propiedad total de la casa compensación por daños no pecuniarios. Margaret dejó los documentos sobre la mesa y se sirvió una taza de café. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de George. «Cariño, hoy voy a llegar tarde otra vez. Tengo una presentación importante para un cliente». Ella sonrió y contestó, «Por supuesto, cariño. Buena suerte». Luego abrió otro chat con el detective. «Prepara todo para mañana. ¿Hay cámaras en el hotel?» «Sí. La habitación 312 está totalmente vigilada. Seguridad ha sido alertada». Margaret fue al armario y empezó a ordenar la ropa de George. Cada camisa, cada traje estaba asociado a un recuerdo. Este era el traje que usó en su aniversario. Y esta camisa fue la primera vez que le confesó su amor. Sacó grandes maletas y empezó a empaquetar cuidadosamente sus cosas. Todo debería estar listo para mañana. Volvió a sonar el teléfono, esta vez del abogado. S.R.A. Wilson, todos los documentos están listos. Solo esperamos su señal. Ella contestó brevemente. Mañana. Todo estará listo mañana. Por la noche, cuando George regresó, Margaret lo recibió con la cena. ¿Cómo fue la presentación? Oh, estuvo bien. Él evitó su mirada. ¿Y cómo has pasado el día? Maravilloso. Le puso delante un plato de su plato favorito. Sabes, creo que tienes razón. ¿Sobre qué? Sobre los cambios en la vida. A veces son necesarios. George se tensó. ¿Qué quieres decir? Ya verás, sonrió ella con dulzura. Mañana todo se aclarará. La miró durante largo rato, intentando comprender qué había detrás de aquellas palabras. Pero Margarita permaneció tranquila y amable. Más tarde, tumbada en la cama, le oyó hablar tranquilamente por teléfono en el cuarto de baño. «No te preocupes, cariño. Todo irá bien mañana. Nos veremos como siempre». Margaret cerró los ojos. Mañana, sí, mañana todo cambiaría. Sacó su teléfono y escribió un último mensaje al detective. «Operación Retribución comienza a las 14 o'clock horas. Prepárate». El plan era perfecto. Mañana, cuando George y Laura se encontraran en el hotel, se llevarían una sorpresa. Cámaras, policía, abogados, todo estaría preparado. Pero por ahora, estaba tumbada junto al hombre que una vez había amado, escuchándole susurrar su amor a otra mujer. Y no había dolor ni rabia en su corazón, solo fría determinación. Mañana comenzaría un nuevo capítulo en su vida. Y esta vez lo escribiría ella misma. Jueves, 14 en punto. Margaret estaba sentada en el despacho del Hotel Riverside, mirando los monitores. George apareció en uno de ellos, confiado, sonriente, con un ramo de flores. 5 minutos después entró Laura, con un vestido nuevo y un peinado elegante. «Los objetivos están en posición», susurró el detective en su radio. Margaret los vio subir por el ascensor. Habitación 312. Su lugar de reunión habitual. «¿Funcionan las cámaras?», preguntó al técnico. «Sí, señora. 6 cámaras, todos los rincones de la habitación cubiertos». En la pantalla, George abrió la puerta de la habitación. Laura entró primero, él la siguió. La puerta se cerró. «Empecemos a grabar», ordenó Margaret. Los monitores mostraban a George abrazando a Laura, besándole el cuello. Ella se reía, le desabrochaba la camisa. «Ya basta». Margaret se levantó. Era hora de actuar. Pulsó un botón de su teléfono. «Puede comenzar». 1 minuto después, 2 policías de paisano y su abogado se acercaron a la habitación 312. Margaret se quedó un poco apartada, observando. Llamaron a la puerta. «¿Quién es?». La voz de George sonaba irritada. «La policía». «Abra la puerta, por favor». Hubo una larga pausa. Luego el sonido de pasos, el chasquido de una cerradura. ¿Qué estaba pasando? George estaba de pie con la camisa medio abierta. «Señor Wilson».
El agente mostró su identificación. Tenemos una orden de registro. ¿Qué orden? No tienen derecho a... Lo tenemos. El abogado mostró los papeles. Sospecha de malversación de fondos de la empresa y uso de cuentas corporativas para fines personales. La voz asustada de Laura llegó desde el fondo de la habitación. «George, ¿qué ocurre? Por favor, quédese donde está», dijo el agente al entrar en la habitación. Margaret salió por fin de entre las sombras. George la vio y se quedó helado. «¿Margaret? ¿Qué significa esto?» «Significa el fin, cariño», respondió ella con calma. «El fin de tus mentiras». Laura salió del baño, intentando cubrirse los hombros con una bata. «Oh, Dios mío. Oh, Laura». Margaret sonrió. «Es un vestido muy bonito. ¿Es nuevo? Debe de haberte costado el sueldo de un mes en la galería. ¿O fue un regalo de mi marido a cuenta de la empresa? Escucha». George intentó cogerla de la mano. «Hablemos. Es demasiado tarde para hablar». Dio un paso atrás. ¿Sabes qué es lo interesante? He comprobado todos tus gastos de negocios de los últimos 6 meses. Hoteles, restaurantes, regalos, todo pasó por la cuenta de la empresa. Y eso, cariño, no es solo adulterio, es fraude financiero. La cara de George palideció. «Tú no harías eso». «Ya lo he hecho», asintió ella a los oficiales. «Tienes todos los documentos necesarios. Señor Wilson», uno de los agentes sacó las esposas. «Tiene derecho a guardar silencio». Laura rompió a llorar. «Margaret, por favor. Te lo explicaremos todo». «No te preocupes». Margaret la miró. «Vuestras explicaciones también serán necesarias, especialmente sobre cómo ayudaste a encubrir el fraude financiero. Por cierto, ese reloj Cartier también se compró con dinero de la empresa. Eso te convierte en cómplice». La gente ya se estaba reuniendo en el pasillo, huéspedes y personal del hotel. Todos veían cómo se llevaban esposado a George. Y aquí viene la prensa. Margaret señaló con la cabeza a un grupo de periodistas que acababan de bajar del ascensor. Estaban muy interesados en la historia de un arquitecto de éxito que se gastaba el dinero de la empresa en su amante. «Tú lo planeaste todo», susurró George. «De principio a fin. Aprendí de los mejores». Le miró a los ojos. «Tú y Laura. Jugasteis conmigo durante tanto tiempo que tuve que responder. ¿Qué pasa ahora?», preguntó Laura, aún temblorosa. «¿Ahora?». Margaret sonrió. «Ahora empieza la diversión. El divorcio, el juicio, el escándalo en la prensa. Y luego están las imágenes de las cámaras de seguridad. ¿Qué crees que dirán tus clientes cuando las vean?». Se dio la vuelta y se dirigió al ascensor, dejando atrás el caos que había creado. Un detective la esperaba en el vestíbulo del hotel. «Todo ha ido según lo previsto, Sra. Wilson». «Sí», asintió. Ahora solo quedaba una última parte. Fuera hacía sol. Margaret se puso las gafas de sol y subió al coche. Había hecho lo que había planeado. Se había vengado de los que habían traicionado su confianza. Pero, ¿por qué siente el corazón tan vacío? Domingo, el día en que la familia Wilson se reunía tradicionalmente para comer. Margaret estaba de pie frente al espejo, seleccionando cuidadosamente su ropa. Hoy debía ser un día especial. La noticia de la detención de George ya se había extendido por toda la ciudad. Los periódicos estaban llenos de titulares. Famoso arquitecto detenido por fraude financiero. Adulterio o fraude empresarial. Escándalo en la alta sociedad. El teléfono no paraba de sonar. Llamadas de familiares, amigos y conocidos. Todos querían conocer los detalles. Pero Margaret guardaba silencio. Se guardaba la sorpresa principal para hoy. «El coche está esperando, señora Wilson», dijo el conductor. Ella cogió su bolso y salió. La cena de hoy se celebraría en la casa de campo de los padres de George. Toda la familia iba a ir allí para discutir la situación. Cuando llegó, ya había varios coches en el patio. George estaba aquí. Le habían puesto en libertad bajo fianza hacía 2 días. «Margaret», se apresuró a decirle Elizabeth, la madre de George. «Querida, ¿cómo estás? Estamos todos tan preocupados». «Todo está bien, Elizabeth». Margaret sonrió tranquilamente. «¿Dónde están todos?» «En el salón. Te están esperando». Toda la familia estaba reunida en el gran salón. Los padres de George, sus hermanas y sus maridos, tíos y tías. George estaba sentado en un rincón,
con aspecto cansado y arrugado. «Buenas tardes a todos», entró Margaret con la cabeza bien alta. «Margaret», se levantó William, el padre de George. «Estamos todos aquí para solucionar esto. ¿Ha habido algún tipo de malentendido?» «¿Un malentendido?» Sacó una carpeta de su bolso. «No, William. Esto no es un malentendido. Esta es la verdad que todos ustedes necesitan saber». Sacó un mando a distancia y lo apuntó a la gran televisión de la pared. En la pantalla apareció un vídeo de George y Laura entrando en el hotel. «¿Qué es esto?», chilló una de las hermanas de George. «Es la verdad», respondió Margaret con calma. «La verdad sobre vuestro querido George y mi mejor amiga Laura. El vídeo cambió. Restaurantes, parques, hoteles. George y Laura juntos, siempre juntos». «¡Oh, Dios!», susurró Elizabeth. «Pero eso no es todo». Margaret abrió la carpeta. «Aquí están los documentos sobre cómo su hijo utilizó las cuentas de la empresa para sus diversiones. Todos los recibos, todos los gastos. Todo está aquí. Basta ya». George se levantó de un salto. «No tienes derecho a...» «Lo tengo». Ella lo miró a los ojos. «Como tu mujer, como miembro del consejo de administración de la empresa, como la persona a la que has estado mintiendo durante 20 años. Volvió con su familia. «Siempre pensaron que era fría, demasiado centrada en mi carrera. Decías que no prestaba suficiente atención a mi familia. Y ahora miren a su hijo perfecto». Aparecieron nuevas imágenes en la pantalla. George le regala un reloj a Laura, se besan en el parque, entran en la casa que comparten. «¡Basta!». Elizabeth se cubrió la cara con las manos. «No, no es suficiente». Margaret fue implacable. «Debes saberlo todo. Sobre cómo se gastaba el dinero de la empresa en su amante, cómo se conocieron en nuestra casa, en nuestro dormitorio, cómo planearon su futuro feliz a mis espaldas». Sacó otro sobre. «Aquí están los resultados de la auditoría financiera. La cantidad total de malversación es de casi $100,000. Todo en regalos, hoteles, restaurantes». La sala se quedó en absoluto silencio. George se sentó con la cabeza gacha. Sus hermanas le miraban con horror y asco. «Voy a pedir el divorcio», anunció Margaret, «y una indemnización por daños morales, y la empresa va a presentar una demanda formal por malversación». «Pero esto arruinará su carrera», susurró William. «La arruinó él mismo», replicó Margaret, «con sus mentiras, su traición, su avaricia». Se acercó a George. «¿Sabes qué es lo gracioso? Te habría perdonado la traición. Pero no solo me traicionaste a mí. Traicionaste todo lo que construimos juntos. Nuestra familia, nuestra confianza, nuestro futuro». «Margaret, por favor». Intentó cogerle la mano. «No me toques». Ella le apartó la mano. «No vuelvas a tocarme». Ella miró alrededor de la habitación. «No he venido aquí para disculparme o buscar comprensión. He venido a decirles la verdad. Quiero que no haya más mentiras ni omisiones». Con estas palabras se dirigió a la salida. Detrás de ella oyó los sollozos de Elizabeth, los gritos airados de sus hermanas y la respiración agitada de William. La hermana menor de George la alcanzó en la puerta. «Margaret, lo siento mucho». «No lo sientas, Catherine», sonrió débilmente. «Solo recuerda, toda mentira tiene un precio». Cuando Margaret subió al coche, se sintió extrañamente aliviada. Había hecho lo que tenía que hacer. Había descubierto la verdad, arrancado las máscaras y mostrado los verdaderos rostros de quienes la habían traicionado. Quedaba un largo camino por recorrer. Los tribunales, el divorcio, un nuevo comienzo. Pero estaba preparada. Ya nadie podía hacerle daño. Un año después, Margaret estaba en el balcón de su nueva casa, respirando el aire salado del mar. Las cortinas blancas bailaban al viento y las olas rompían suavemente en la orilla. El periódico de la mañana estaba sobre la mesa, con una pequeña nota en la última página. El ex arquitecto George Wilson, condenado a 3 años de libertad condicional por fraude financiero. Margaret ni siquiera se molestó en leerlo. Todo cambió durante ese año. Tras un sonado divorcio, vendió su antigua casa y se trasladó a esta tranquila ciudad costera. Compró una casa pequeña, pero acogedora, con vistas al océano. Aquí no había recuerdos dolorosos, solo el sonido de las olas y los gritos de las gaviotas.
Su teléfono vibró. Un mensaje de su abogado. Se han firmado los últimos documentos. El caso está cerrado. Enhorabuena por tu victoria. Margaret sonrió. Victoria, sí. Había ganado el caso. Recibió una indemnización. Conservó su puesto en la empresa, donde ahora trabajaba a distancia. Pero lo más importante es que conserva su dignidad. Oyó hablar de Laura por el rabillo del ojo. Se mudó a otra ciudad después de que la galería cancelara su contrato. Debe de ser difícil vender arte a gente que ha visto tus fotos en la prensa sensacionalista. El timbre interrumpió sus pensamientos. Catherine, la hermana de George, estaba en la puerta. «Espero no llegar demasiado pronto». «Pasa», la abrazó Margaret. «El café está listo». Después de aquel memorable día, Catherine fue la única de la familia Wilson que mantuvo el contacto con ella. Tal vez porque ella misma había sobrevivido a la infidelidad de su marido unos años antes. «Estás preciosa», dijo Catherine al sentarse a la mesa de la terraza. «Te ves bien en este lugar. Se respira paz aquí». Margaret sirvió el café. «Por fin puedo dormir por la noche. No me despierto por pesadillas. No miro el teléfono de mi marido. No busco pruebas de infidelidad». «Eras demasiado buena para él». «No», Margaret negó con la cabeza. Simplemente estaba ciega. Creía lo que quería creer. Se quedaron en silencio, mirando el océano. Entonces, Catherine sacó un sobre de su bolso. «Mamá me pidió que te diera esto. Está avergonzada de todo». Margaret cogió el sobre, pero no lo abrió. «¿Sabes qué es extraño? No los odio, ni a George, ni a Laura, ni a tus padres. Solo arrepentimiento. Arrepentimiento por el tiempo perdido, por los sueños rotos. ¿Y qué hay de los sueños nuevos?» Catherine señaló con la cabeza la pila de libros que había sobre la mesa. «Veo que has empezado a escribir». Margaret sonrió. «Sí, resulta que tengo muchas historias. Historias de traición, de perdón, de fortaleza de espíritu. ¿Y sobre la venganza?» Se encogió de hombros. «¿Pero sabes lo que he aprendido? La mejor venganza es la felicidad. Cuando te levantas por la mañana y disfrutas del nuevo día. Cuando puedes mirarte al espejo y sentirte orgulloso de quien te mira». Las risas de los niños llegaban desde la playa. Margaret miró el reloj. Era la hora de sus clases en la escuela de negocios local, donde ahora enseñaba gestión financiera. «Tengo que irme», se levantó Catherine. «Vendrás a la fiesta de cumpleaños de mi hija, ¿verdad?» «Por supuesto», la abrazó Margaret. «Dale recuerdos de mi parte». Cuando Catherine se fue, Margaret volvió al balcón. Sacó el sobre de Elizabeth, lo miró largo rato y luego lo tiró a la basura sin abrirlo. Algunas páginas de la vida es mejor pasarlas por alto. Se sentó frente al ordenador y abrió el documento con su nuevo libro. El título brilló en la pantalla. Furia silenciosa. Historia de una venganza. Sus dedos se cernían sobre el teclado. Al otro lado de la ventana, las olas rompían, el viento jugaba con las cortinas y el sol se elevaba lentamente sobre el horizonte. Un nuevo día, una nueva historia, un nuevo comienzo. Margaret empezó a escribir.